Buenas tardes. Comprendemos ya que la hora después de esta intensa jornada es agotadora, pero no obstante vamos a intentar ofreceros algún aspecto más de gestión cotidiana que de otros planteamientos finalistas. Vamos a hablar de contratación y sobre todo de la experiencia que hemos acumulado desde la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público. Para ello, antes yo quería hacer un par de reflexiones. La contratación es un instrumento de gestión, es un instrumento para la consecución de los fines que tenemos encomendados. Vosotros desde la gestión de vivienda, nosotros desde la administración pública en el sentido más radical, pero no hay que perder de vista esto. La contratación no es un objetivo en sí mismo. Nos hemos creado un cuerpo casi de profesionales de la contratación. Parece que tiene un efecto taumatúrgico que arregla todo. Bueno, la contratación es un instrumento que contribuye a la eficiencia, pero que fundamentalmente el fin es el que hay que perseguir, que es conseguir el objetivo de satisfacción del interés general que nos corresponde. Dicho esto, ¿este año qué nos ha aportado? Pues nos ha aportado que la ley era más ambiciosa de lo que se podía, al menos en los medios técnicos. La contratación electrónica pues ha resultado, no digo un fracaso, pero realmente no ha respondido a las expectativas. De hecho, ahí tenemos los pronunciamientos de los propios tribunales de recursos contractuales, inadmitiendo o declarando la nulidad de procedimientos por haber admitido ofertas no electrónicas, dando marcha atrás. Es decir, la propia ubicación de los preceptos de contratación electrónica en las disposiciones adicionales ya apuntaba un poco a una cierta marginación como la del régimen local. También ha contribuido algunos preceptos de dificultosa interpretación que nos ha obligado a leer múltiples interpretaciones de distintas juntas consultivas, órganos consultivos, de las intervenciones generales, municipales diversas, lo que ha provocado cierta perplejidad al operador, al que de verdad tiene que estar gestionando. Yo a estos órganos que están en la superioridad, por llamarles de algún modo, les recomendaría que alguna vez se remangaran y bajaran a un distrito, a una empresa de vivienda, a ver esta cola de demandantes de vivienda, a ver un bloque que lo van a ocupar mañana y a ver qué instrucción darían cómo resolver estos problemas, donde el procedimiento a veces se convierte en un obstáculo. Y no puede ser. No puede ser que el procedimiento se convierta en un obstáculo para conseguir un fin. Ni puede ser que se pretenda conseguir el fin machacando el procedimiento. Es complicado. Por lo tanto, un año después de la entrada en vigor, pues tengo a derecha, izquierda, derecha, a dos grandes conocedores de la ley y de la normativa y de su aplicación. Me vais a disculpar porque me ha surgido un imprevisto, me voy a tener que marchar, pero os dejo en unas manos excelentes. A mi izquierda, por no empezar a la derecha del padre, a mi izquierda, Ana Rosa Ambrosiani, que la conocéis, todos los que trabajáis en nuestro sector público local, municipal, porque es una gran experta en materia de contratación. Pero es una gran experta, y lo he dicho, que os he recordado otra vez que he tenido la ocasión y el placer de presentarla, porque conoce
todos los factores o todas las facetas donde un contrato puede desenvolverse. Ha sido gestora, ha sido letrada y ahora es asesora. Esto da una visión que yo recomiendo para todos los empleados municipales. Haber gestionado, saber la dificultad que tiene poner una idea política, ponerla, o una demanda ciudadana, ponerla sobre la marcha. Saber lo que es enfrentarte a un juez, a otra parte, en una sala de vistas con tu toga. Y después saber asesorar desde el punto de vista de la función de informe, porque ella es la que informa, yo le doy el visto bueno. Esto es una riqueza de la que tenemos el orgullo de la Secretaría Municipal de tenerla. Y además lo sabéis, que la gente, los compañeros nos llaman, a ver qué dice el secretario, a ver qué dice Ana Rosa. Para mí es una satisfacción y de verdad creo que nos va a aportar y os va a aportar lo que a mí me aporta cada día con su esfuerzo y su conocimiento y su trabajo. Esto no es nada más que todas las mañanas a las 9:30 decir, ¿has leído que ya en el Observatorio de Contratos han publicado? Hay veces que me pilla, a veces ya lo he leído porque yo lo he leído en otro observatorio, pero esto es importante. Y a mi derecha tengo a Juan Antonio Carrillo, que bueno, aparte de gran amigo, es una persona que también reúne 3 condiciones, y esto es importante. Es un excelente investigador, pero premio a excelencia, y no porque yo lo diga, porque los tiene. Es un excelente docente, bueno, excelente investigador. Su primer trabajo sobre la seguridad y la calidad industrial, yo todavía lo tengo ahí, porque entonces nadie conocía, nadie había estudiado estas entidades de verificación, todas estas entidades que hoy lo vemos tan normales, las ITE y demás. Pues él empezó a estudiarlo en el año 91, si no recuerdo mal, con su maestro, el profesor López Menudo, y después se publicó su tesis en una excelente monografía respecto a estos temas. Después, pues ha seguido en la investigación, en la docencia, en la universidad pública, en la universidad privada, ha ejercido la abogacía, es abogado y ahora está en la función, yo no sé si es consultiva o es imperativa, está en el organismo de supervisión en materia de contratación como vocal, o como esto, vocal no remunerado, del con voz que, y sin voto. con voz y sin voto. Él lo dice porque como vamos a criticar este organismo por una instrucción que ha publicado el viernes, pues dice, yo no tengo voto, pero es culpable en lo bueno y en lo malo. Juan Antonio es un jurista de los pies a la cabeza. Yo le tengo mucho aprecio porque apreciaba mucho a su padre, y él lo sabe, y a su madre, y me da una gran satisfacción estar con los dos, que de contrato pues saben más que yo, y espero que tengáis unos 40 a 45 minutos que le den una conclusión a la jornada del nivel que me consta que han tenido. Y agradezco a Envisesa, a su gerente Felipe y a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo que han hecho por poner a Sevilla, porque al final estamos poniendo a Sevilla, a nuestro ayuntamiento, en un punto de referencia, de debate, de interlocución, que va a ser referente en todas las empresas municipales de vivienda, y eso lo tenemos que agradecer a los que formáis el equipo de Envisesa, desde el gerente hasta el último o la última que aporte su granito de arena a esta jornada. Por eso os agradezco también, como secretario del Ayuntamiento, el esfuerzo que habéis realizado. Y ahora, ¿a quién cedo la palabra? Vale, pues ¿empiezo yo? Sí. Vale. ¿Tú te vas? Bueno, pues empiezo yo. Muchas gracias, Luis, por tus palabras.
Bueno, yo lo que pretendía era 4 puntos, 4 pinceladas respecto a lo que la ley de contratos en la práctica nos ha supuesto para los que, desde el informe que dice Luis, la Secretaría, hasta yo también formo parte como presidenta de la mesa de contratación, con lo que vemos todos los procedimientos de adjudicación, los problemas que nos estamos encontrando y beneficios que también nos ha reportado la ley a los gestores de los procedimientos. Quería empezar con la solvencia. Yo voy a hablar en un concepto que entiendo todo el mundo, o creo entender que todo el mundo sabe lo que es la solvencia, la integración, la concreción, porque si tengo que explicar cada concepto, bueno, habría más de 20 minutos, por supuesto. Respecto de la solvencia, sabéis que es la actitud mínima que tienen que tener los licitadores para poder contratar. La ley, en cuanto a la solvencia económica, una ventaja que ha determinado, que ya lo venía estableciendo el reglamento, el 1098, que la solvencia mínima económica que se le podía pedir era 1,5 veces el valor estimado del contrato. Sabéis que antes la solvencia económica los gestores podían determinar en el pliego la que quisieran conveniente. Entonces esto ha servido para cortar un poco, porque sabéis que la solvencia es la primera barrera que ponemos a los licitadores. Esa solvencia es un paso que tienen que cruzar todos los licitadores para poder empezar a hablar de tu oferta y poder admitir a la licitación. Nosotros en el Ayuntamiento de Sevilla tenemos establecido el valor estimado del contrato, de ahí para abajo. Lo establecimos en nuestras directrices de contratación pública responsable, a las que me remitiré en varias veces, y nos ha servido de elemento para que esa solvencia sea proporcional al contrato que estamos pidiendo y facilitemos la concurrencia y la posibilidad de participar a las empresas en la licitación. Eso en cuanto a la solvencia, la ley ha supuesto un gran beneficio al establecer ese límite. También nos ha servido de mucho la famosa integración de las condiciones de solvencia. Sabéis que la ley permite que un licitador pueda usar de la solvencia, tanto económica como técnica profesional, de otros agentes ajenos a la contratación. En un principio, cuando esto vino de la directiva y empezamos a aplicarlo, nadie sabía cómo íbamos a articular esta integración de la solvencia. Se dictaron numerosos recursos, informes. Al principio todo el mundo decía, solo puede integrarse lo que no sea personal de las empresas. Al final terminamos que se podía integrar todo, pero nadie sabía cómo esa integración se podía reflejar en el contrato. Bueno, pues la ley ya lo resuelve. Lo resuelve porque dice que cuando se integre la solvencia económica, el que integre la solvencia, el que preste la solvencia al licitador que resulta adjudicatario, va a ir solidario al contrato, va a ser responsable solidario. En un principio, la ley solamente se refiere expresamente a la solvencia económica. Nosotros los pliegos empezamos a poner, en cuanto a la solvencia técnica, que se articularía a través de la subcontratación, hasta que salieron las resoluciones de los tribunales que empezaron a decir, de las juntas consultivas, que empezaron a decir que, al igual que la solvencia económica, la solvencia técnica también, si yo te presto la solvencia técnica, el que me la presta tiene que ir solidariamente. Entonces ya lo tenemos establecido en los pliegos, que si cualquier licitador me integra mi solvencia, usted va solidario y va a ser responsable, no el contratista, no es contratista, es responsable solidario. Eso en cuanto a la integración de la solvencia. Nosotros precisamente en los pliegos, y lo digo de pasada porque si a alguien le sirve, porque nos ha pasado y nuestros pliegos los hemos ido haciendo a base de torta que nos hemos dado en el procedimiento, a base de lo que nos hemos ido encontrando, expresamente ponemos la prohibición de que se integre la solvencia entre los licitadores y que una empresa pueda, o un agente externo a la licitación, pueda dar su solvencia a más de un licitador, porque se nos ha pasado. Se ha pasado que un licitador ha llegado y dice, bueno, yo te presto la solvencia a ti, a ti, a ti. Entonces eso no nos parecía serio y expresamente en los pliegos lo prohibimos, por si a alguien le sirve, y nadie nos ha dicho esta boca es mía, así que yo, mientras que lo vamos a seguir dejando así. En cuanto a la concreción de las condiciones de solvencia, sabéis que el artículo 76 de la ley permite que los órganos de contratación, además de exigir la solvencia, exijan que los licitadores se comprometan a adscribir al contrato determinados medios personales o técnicos para la ejecución. Esta es la concreción de las condiciones de solvencia, que es un instrumento que no se usa, nosotros sí lo usamos mucho,
porque lo tenemos muy claro en los pliegos. Es un instrumento que sirve mucho para asegurar una buena ejecución del contrato, porque si yo pretendo que en ese contrato tenga que existir, tenga que ponerse a disposición determinado personal con una determinada cualificación o experiencia que no se le puede pedir como solvencia ni como criterio de adjudicación, a través de la concreción de las condiciones de solvencia, yo le digo al licitador, oiga, comprométase a escribir al contrato esto, esto y esto. Y esto se lo he tenido que decir en el pliego antes. La ley, como novedad, lo que establece, que ya en la concreción venía con el anterior texto, pero la ley lo que dice, oiga, eso tiene que ser proporcional. Usted no puede pedir en un contrato de limpieza o de arreglo de una calle, no puede pedir que se adscriba al contrato una persona que tenga experiencia en puentes, en construcción de puentes. Pongo un ejemplo exagerado, pero se ha dado. Se ha dado que han llegado a la Secretaría pliegos que decían, y deberá usted escribir al contrato una persona con un máster impartido por la universidad de tal, 2 años de tal, que haya escrito 3 artículos y 2 revistas. Yo llamo y digo, dime el nombre, y ya terminamos. Entonces, la concreción de las condiciones de solvencia no puede servir para vulnerar la licitación en la concurrencia. Es para asegurar una especialización en aquellos contratos que se requieran. Y es importante y debe de es un medio muy importante, y yo a los técnicos, los cursos que doy para los técnicos lo digo, es un medio que tenéis ahí y que usáis poco y se puede usar y da muy buenos resultados. Igual también que me ponga usted nombre y apellido de las personas que va usted a dedicar al contrato. Son los 2 medios que establecemos, y si la incumple tiene la condición de que si es una obligación esencial puedo resolver el contrato y es causa de resolución, pero hay que ponerlo específicamente en el pliego o poner penalidades. Los lotes. La ley sabéis que dice que, por principio, todo tiene que dividirse en lotes. Yo creo que los lotes han hecho mucho daño y están haciendo mucho daño a la contratación, porque no todo puede dividirse en lotes. Y pongo un ejemplo. Un contrato por lote, construcción de un campo de fútbol y la colocación del césped artificial. El campo de fútbol por sí mismo no servía sin el césped. Bueno, pues yo advertí que eso tenía su problema. Sí, son lotes, pero eso tenía su problema. Pues el problema pasó, se quedó desierto el campo y nos comimos césped, claro, porque a ver qué hago yo con el césped. Pues entonces no me tuve que guardar con el... Bueno, hicimos la previsión en el pliego de, oiga, que si se queda desierto, que se suspende la ejecución, que no... con la previsión de que podía pasar. Entonces, ojo con los lotes. La ley permite que cuando los lotes impidan la ejecución del contrato, cuando no pueda hacerse el contrato adecuadamente, no se divida el lote. Yo siempre parto de la base que el lote tiene que ser susceptible de utilización independiente, aunque eso la ley lo ha eliminado, pero ese es el concepto del lote. El lote tiene que permitir que yo esto lo pueda adjudicar, lo pueda ejecutar sin tener este lote. División de los distritos, en el ayuntamiento tenemos el mantenimiento de los jardines y lo dividimos en distritos. Son lotes, son susceptibles de utilización independiente. La ayuda a domicilio, que es un contrato muy importante en el ayuntamiento de muchos millones, también lo dividimos en lotes. Pero ojo con los lotes. Las condiciones especiales de ejecución del contrato es 202, una novedad también de la ley que dice que al menos una condición especial de ejecución de carácter social. En nuestros pliegos ya lo veníamos aplicando, tenemos varias obligatorias que vienen en los pliegos que todo el mundo tiene que cumplirlas. Si entráis en la página del ayuntamiento están las directrices de contratación pública responsable, que en el año 2016 se hizo por el ayuntamiento y de la que formé parte para hacerla, y están muy bien porque fueron muy pensadas y fueron muy elaboradas y muy razonadas y muy proporcionadas, en el sentido de que a nadie se le fue la cabeza con los criterios sociales, porque aquí parece que que con esto vamos a arreglar el paro, la pobreza y el medio ambiente, y no es verdad. Y no es verdad. Y a quien me lo diga, le digo que no. Pues las condiciones especiales de ejecución, ya sabéis que al menos una tienen que especificarse y
y hay que cumplirlo. En cuanto a los criterios de adjudicación, ya sabéis que la estrella, como se ha vendido la ley, es criterios sociales que tienen que incluirse, el salario, el empleo, todo esto. Bueno, en el ayuntamiento a estas directrices les vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a intentar incluir más criterios sociales, pero los criterios sociales tienen mucha problemática, muchísima. Y yo aconsejo, no sé si soy de donde soy, pero bueno, aconsejo que la organización controle en el sentido de que dé las directrices de qué criterios sociales deben utilizarse y para qué procedimiento. Porque en el ayuntamiento somos 2.000, bueno, somos menos, ¿no? Pero bueno, somos, imaginaros, 20 servicios y cada uno inventando criterios. Eso no hay quien se lo coma. Porque cada vez que pongas un criterio tienes que pensar que eso no te lo van a impugnar, tenga que estar proporcionado con todos los criterios que incluso que habla la ley, sus principios, libertad, concurrencia, no discriminación, y con eso hay que tener mucho cuidado. Y la problemática de los criterios sociales es cómo lo aplico. El otro día me planteaban a mí, vamos a poner en un contrato de talleres el que se va a valorar como criterio de adjudicación el incremento de los salarios. Y yo pues empecé, ¿de qué convenio? Pues del convenio tal. ¿Por qué? Cada empresa puede tener su convenio sectorial de aplicación. Bueno, pero el convenio sectorial de aplicación de la provincia, ¿por qué? Puede estar sujeto al nacional. Y si me llega uno que es de La Coruña, ¿y qué porcentaje va a subir? Vamos a subir un 1%, ¿y por qué no un 40%? Es muy difícil los criterios sociales. Y yo en las directrices vienen criterios sociales, pero la finalidad de la ley no es los criterios sociales. Yo, como decía Luis antes, es comprar tomate. Y tangencialmente, si podemos beneficiar a las personas que recogen el tomate, pues también, pero no es lo importante. Para mí, y ni hace mejor al tomate el que la persona cobre más o menos, aunque entienden que sí, algunos, ¿no? Pero, entonces, ojo con eso. Y eso hay que regularlo y hay que controlarlo. No cada gestor que elabora un pliego no puede estar poniendo criterios sociales. En cuanto a los procedimientos, yo no voy a hablar de los menores porque si hablo digo barbaridades, prefiero no decirlo. Solamente voy a decir una cosa de los menores. Bueno, el procedimiento simplificado, el famoso, no el simplificadísimo, que ya no sabemos cómo llamarle, simplificado, reducido, simplificado. El procedimiento simplificado, eso, con todos los procedimientos de la ley, como decía Luis, lo han hecho, están elaborados por quien no tramita. Porque parece ser que dice, y a los 5 días esto, y a los 3 días, el licitador no está en la puerta esperando que tú le pidas los papeles, sino que tiene que llamarlo, tiene que darle el correo, tiene que, si no te lo recibe, tienes que tener seguridad de que lo ha recibido. Entonces, el procedimiento simplificado no es tan simplificado. Y nosotros hemos establecido varias variaciones y lo hemos metido en los pliegos. Sabéis que en el procedimiento simplificado únicamente dice la ley que se pide la justificación de la temeridad a la empresa propuesta como adjudicataria. Esto a nosotros nos ha provocado una distorsión. ¿Por qué? Porque si se lo pide solamente a la primera, después puede ser que esa empresa no te presente la justificación de sabéis, toda la documentación a propuesta como adjudicatario, entonces tenía que volver a la mesa volver a clasificar, volver a decir temeridad. Entonces dijimos, igual que el procedimiento abierto, todo aquel que esté en temeridad le vamos a pedir la justificación y vamos a clasificar una vez aquel que, estando en curso en temeridad, haya justificado su oferta. Eso lo hemos establecido como variación al procedimiento simplificado, lo hemos puesto en los pliegos, nadie ha dicho esto es mía. El problema de los procedimientos simplificados, como dice la ley, coge la mesa y valora en la temeridad. Cuando nosotros hemos tenido en la mesa procedimientos simplificados con 40 empresas, el problema de in situ en ese momento, llegar a calcular la temeridad, meter las cifras, eso no es tan fácil. Eso no es tan... no, porque te puedes equivocar, meter la cantidad, entonces siempre lo hacemos, porque la ley obliga a que se haga, pero siempre con una revisión posterior de los servicios, tranquilamente en sus mesas y viéndolo, aunque la mesa sí dice quién está en temeridad, clasifica y pide la documentación. Bueno, el que pide la documentación no es verdad, porque quien lo pide son los servicios, porque eso también dice, la mesa solicitará, la mesa no. La mesa no tiene allí los medios ni para solicitar ni para notificar, entonces nosotros tenemos incluso delegados en los servicios la apertura del sobre número 1, la valoración de la documentación jurídica. Bueno, si veis los pliegos nuestros, pues
hay muchas novedades y, vamos, muchas variaciones que nos han servido en la práctica para funcionar mejor, según nuestro entendimiento. En el proyecto simplificado, ya sabéis, empezamos con lo de que estuvieran inscritos en el ROLESE, llegó a la Junta Consultiva, como toda la ley de control, diciendo, hombre, que es muy pronto, que no, vamos a hacer una pasada, todo el mundo ya, de acuerdo con la lista, y ya pues no tenemos lo del ROLESE, sabrá Dios cuando, yo creo que lo van a quitar, lo del ROLESE, porque ese es otro problema, hasta que las empresas se inscriban y demás. Y ese procedimiento, pues no. Yo solamente de los menores quería decir, pues nosotros en el Ayuntamiento publicamos todos los contratos menores, se exceptúan los inferiores a 6.000 euros, que se pueden adjudicar directamente justificando los precios del mercado. El problema que nosotros nos hemos planteado a lo largo de la marcha de la ley es que al publicar, claro, se presentaban empresas que ya a lo mejor no habían resultado ya adjudicatarios de otro contrato. Y me llamaban a mí y me decían, lo voy a excluir porque ya no, vamos, no es que lo pueda excluir, es que tú no puedes sacar ese otro contrato. Entonces, la Junta de Gobierno hizo una instrucción cuando salió la ley a raíz de un informe de la Secretaría y los mismos criterios que establece la instrucción ya es lo que nosotros venimos aplicando. Quiere decir que me da igual el sujeto. Lo importante es que no se fraccione el contrato. Ese límite subjetivo no se aplica cuando sean contratos con distintos objetos y finalidad. Ese criterio que ha adoptado la oficina ya lo venimos nosotros aplicando desde la entrada en vigor de la ley. Pero esa limitación subjetiva no significa que tenga que excluirse a quien ya resulta adjudicatario. Lo que significa es que tú no puedes sacar otro procedimiento de contrato menor. Por eso se insiste de la Secretaría y la Junta de Gobierno que el contrato menor no se use para actividades regulares, para actividades que se repiten anualmente. Las modificaciones de los contratos también es una novedad de la ley, también todavía no tenemos ninguna modificación de contrato con la nueva ley, pero creo que va a dar muchos problemas porque es muy abierta, mi punto de vista es muy abierta. Eso, el último supuesto de la ley que dice que todo aquello que no sea esencial o que siempre que no resulte esencial, ¿no? Entonces ahí va a haber sangre cuando empiecen a mandar los modificados y cada uno interpretando qué o qué no es, va a haber problemas. En cuanto a la resolución, una novedad también importante de la ley que lo venimos aplicando y que sirve mucho es la incautación directa de la garantía definitiva cuando se resuelve un contrato por incumplimiento culpable. Sabéis que antes no se incautaba, salvo en el contrato de concesión de obra pública, sino que se le pedía la penalidad, se le pedía la indemnización y se cobraba de la garantía. Si sobraba, una vez cobrado, pues se devolvía la garantía. Ahora no, ahora hay una doble penalidad. Te incauto la garantía y te pido la indemnización. Eso nos ha servido mucho. En cuanto a las causas de incumplimiento, hay una novedad, sabéis que es muy importante, que a mí me preocupa mucho, no lo hemos aplicado todavía, entre comillas, gracias a Dios, que es a instancia de los representantes sindicales que pueden instar la resolución del contrato cuando haya un impago por parte a determinado número de trabajadores. Claro, esto es una novedad muy importante, igual que los famosos convenios colectivos sectoriales de aplicación, que ya sabéis que sobre eso se han escrito ya ríos de tinta. Eso supone un agente externo al órgano y al contratista que interviene en esa relación bilateral que hay. Yo considero, y así creo que lo vamos a hacer, que en ningún caso es automático, que evidentemente el órgano de contratación tendrá que valorar, a raíz de lo que le dice el representante sindical, valorar lo que interesa, sea interesante para el sector público, porque no es obligatorio. Entonces eso es un tema que todavía no ha llegado, pero llegará para contratos muy importantes. Por ejemplo, la ayuda a domicilio tiene mucha mano de obra, entonces ahí podemos tener problemas. Y por último, solamente quería decir los famosos pagos a subcontratistas, los pagos directos a subcontratistas es un quiero y no puedo, porque la ley dice, en los pliegos podrá establecerse el pago a los directos de la administración al subcontratista. Claro, pero después te dice, se regulará el procedimiento, hay una disposición adicional que de las 40 y pico que hay, una de ellas dice, bueno, ya se regulará en un procedimiento, porque ese pago a sus contratistas supone un procedimiento que hay que regular, porque es la liberación de la deuda, es cómo recobrar después el cobro, bueno, total, muchos problemas. Y ya está, son 4 pinceladas que quería destacar de la ley, habría mucho que hablar, pero vamos, Antonio ya, Juan Antonio hablará mucho más. Nada, solamente eso quería decir. Gracias.
Después, si queréis, hablamos, ¿no?, de la pregunta cuando ya tú hables. Buenas tardes y les agradezco mucho su presencia, porque bueno, es una tarde muy bonita fuera de esta negritud de sala, aunque también es una sala bonita y muy funcional. Y estar aquí después de 2 días intensos para oír hablar además la ponencia final de una parte más técnica, pues imagino que ustedes tienen algún interés que justifica su presencia y yo se lo agradezco mucho. Pero quiero aclarar algo que ha dicho Luis que no es cierto. Yo no sé mucho de la ley de contratos, ¿no? Quien sabe mucho de la ley de contratos es Ana Rosa. Por lo tanto, todas las preguntas que ustedes quieran formular a continuación saben a quién tiene que hacerlo. Gracias a la labor de gestión que ella hace, pues tiene una visión macro, holística, de la ley que yo desgraciadamente no tengo. Y además tampoco me he preocupado mucho de tener, porque lo que he tenido que hacer hasta ahora es atender problemas concretos y problemas muy particulares, desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva profesional. Y desde que llevo un tiempo incorporado a un órgano que depende de la oficina independiente, no soy miembro de la oficina independiente, no soy el autor de la instrucción, ni he tenido nada que ver con ella. Pero es verdad que formo parte de un órgano que a su vez se adscribe a la oficina independiente, que se llama la ONE, la Oficina Nacional de Evaluación. Se había creado en la Ley 40/2015, Lo que pasa es que no se había puesto en marcha y se aprovechó la Ley de Contratos para ponerla en marcha, adscribiendo su funcionamiento al de la propia oficina. Pero lo que hacemos nosotros en la Oficina Nacional de Evaluación es pronunciarnos sobre el cumplimiento de los requisitos que los contratos de concesión de obra o de concesión de servicios han de tener para ser tales. Es decir, que se cumple efectivamente un trasvase, una transferencia del riesgo al contratista, y también pronunciarnos sobre las solicitudes de alteración de reequilibrio del contrato. Por lo tanto, es un trabajo mucho más limitado y además mucho más acotado, y de momento además todavía lo único que hemos hecho es sentar las bases de actuación, reunirnos un par de veces para saber en qué momentos tenemos que actuar y en qué momentos no. Pero bueno, ya que está uno allí en la oficina, pues, y aquello es una sola planta donde estamos todos y están todos, pues uno se acaba también enterando de las cosas y como todo en la vida, pues tiene su propio WhatsApp, etcétera. Y con lo cual uno está también un poco en la actividad de la oficina, pero yo no tengo ni voz ni voto en la propia oficina, solo en la ONE. En relación a la ley de contratos, una palabra muy breve. Esto se empieza a tramitar en el año 2015 y recordarán que hay varios proyectos. Las sucesivas legislaturas van haciendo que el proyecto inicial no frague, el anteproyecto tampoco frague, y la tramitación parlamentaria de la ley fue bastante atormentada. Y se recibieron enmiendas muy plurales, con unas mayorías parlamentarias, digamos, que permitían varias conjugaciones, y tiene retazos, esta ley tiene retazos casi de todos los partidos políticos. Ya su paso por el Senado, con el tema de las cláusulas sociales y los convenios, etcétera, pues ya lo remató del todo. Es una ley mastodóntica, eso estamos todos de acuerdo, y es una ley monstruosa, no solamente en su tamaño, en su ambición, sino porque dice monstruosidades. Es decir, que es una ley que tiene contradicciones importantes. Es una ley que ya se sabía que iba a dar muchísimos problemas de aplicación, y encima no tiene una vacatio legis adecuada. 6 meses no es nada para recomponer todo el mundo de la gestión, adaptar pliegos, etcétera, a esta manera de actuar. Pues realmente el año ha sido tormentoso, porque la ley ha generado muchísimas dificultades de aplicación y las sigue generando y las seguirá generando. Así que yo no tengo una visión positiva de la ley, me parece una mala ley. Me parece una ley necesaria, pero me parece una mala ley. De hecho, ya ha sufrido 2 modificaciones. La primera, la ley de presupuestos del 2018, este último decreto ley que ha recogido los retazos de la ley de presupuestos del 19, que no se ha podido aprobar, ya ha vuelto a hacer otra modificación de la ley de contratos, y ya se anuncian otras para la nueva legislatura, sea cual sea la conformación de la Cámara. En un año 3 modificaciones, y esta promesa de modificaciones dice mucho de las carencias de la ley. Y digo que dice monstruosidades
porque no se puede pretender estar en misa y replicando. Esto nos lo han enseñado a todos desde hace mucho tiempo. No se puede pretender ayudar a las pymes y pedir además cláusulas ambientales, cláusulas sociales, cláusulas de gran valor añadido que las pymes no pueden dar. Por lo tanto, en sí mismo, en esos objetivos, digamos, adicionales de la ley de potenciación de determinados sectores, en los que tanto se ha confiado desde la propia ley, hay contradicciones importantes, que afectan a todo, afectan a la solvencia, afectan a la planificación, afectan a los pliegos. Yo quiero hablar de los procedimientos, pero eso es lo que yo quería contar, porque mi trabajo en los últimos años pues se ha centrado más, y sobre todo en el último año, se ha centrado mucho en los procedimientos. Pero claro, cuando me encargaron esta presentación, me la encargó Luis hace ya bastante tiempo, con mucha previsión, pues aquel tema era un tema mucho más, daba mucho juego, podía haber hablado de los nuevos procedimientos y hasta incluso de los procedimientos no ensayados, ¿no? La Asociación para la Innovación y algunas cosas. Pero es que estamos hablando hoy, 7 de febrero, que es el día que el BOE, el de hoy, este es el BOE de hoy, boletín del jueves 7 de marzo del 19, publica la instrucción de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública en materia de contrato menor. Entonces yo no me puedo resistir a enfocar el procedimiento desde esta perspectiva. Es decir, piensen ustedes y acertarán que vengo a hablar de mi libro. Pero voy a intentar contextualizar un poco el libro. ¿Por qué nace el libro y qué mueve el nacimiento del libro? Creo que es importante que intentemos comprender al otro, comprender a la oficina, porque desde luego lo que estarán ustedes de acuerdo conmigo es que ha elegido el Miura de 660 kilos para la primera vez que se viste de luces. El tema más complicado, el tema sobre el que habían opinado todas las juntas consultivas, además de las comisiones de gobierno, de la Junta de Gobierno de muchos ayuntamientos, además de otras muchas administraciones, además de la intervención general, de las intervenciones autonómicas, de las intervenciones municipales, y además nadie se había puesto de acuerdo. Eran muchos los criterios interpretativos que daba un solo apartado del artículo 118 que regula el expediente del contrato menor. Solo ese apartado tercero había dado mares y ríos de tinta sobre una cuestión que aparentemente la ley pues resolvía en un sentido, y nos dimos cuenta enseguida que ese sentido no estaba en absoluto claro. ¿Por qué? Pues le voy a dar datos, porque yo he aprendido, probablemente esto está en la Oficina Nacional de Evaluación, donde nada más que hay economistas. Por cierto, está el del ROLECE, el director del ROLECE, que es un señor que es ingeniero de telecomunicaciones por Harvard. Yo me quedé alucinado cuando lo conocí, y es un señor que me dijo, no, si nosotros recibimos 3.000 solicitudes de inscripción al mes, 3.000, ¿cuántos sois? 2, bueno, pues claro, ahora me explico yo que no nos podamos inscribir o que no se puedan inscribir los contratistas. Pero la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que es el órgano que tiene que velar por la competencia también en el mercado de la contratación, sacó un informe el día 21 de febrero, lo publicó el día 21 de febrero, pero ese informe estaba aprobado y se podía consultar a través de la web de la Comisión desde el 7 de febrero. Y del 7 al 28, que es el día de la fecha, día de Andalucía, por cierto, presidenta andaluza, hay un pequeño guiño, a mí no se me escapa y sé que lo hay. Pero desde el 7 de febrero se le está diciendo esto a la oficina y a todos nosotros. Desde el año 2012 hasta el año 2017, aunque la Comisión dice que ha tenido en cuenta la entrada en vigor de la ley, después los datos están cerrados del 12 al 17, los 5 años realmente anteriores a la entrada en vigor de la ley, nos dice, les digo algunos datos. 1, que el 34% de los contratos tiene un único licitador en España y que el 66% tiene menos de 3. O sea, concurrencia hay poca. Esto es un dato objetivo. Segundo, que el total de la contratación administrativa de todos los poderes adjudicadores, y en virtud del tipo de contrato, de procedimiento, abierto, restringido, negociado sin publicidad, les estoy hablando del texto refundido, 2012 a 2017. El 35%
de los procedimientos son negociados sin publicidad. Es verdad que ya no se puede, o se puede muy poco, porque el nuevo artículo 168 lo ha restringido mucho, pero el 35% son negociados sin publicidad. Y recuerden que aquel negociado sin publicidad del antiguo texto refundido tenía topes cuantitativos, más elevados que el contrato menor, pero había topes cuantitativos. Por ejemplo, 60.000 para servicios. Y el contrato menor suma el 15% de los contratos en esos 5 años en España. Si sumamos 35% a 15%, nos dice la Comisión Nacional que el 50% de la adjudicación en España es adjudicación directa, sea negociado sin publicidad, sea contrato menor. Que el 50%, que 1 de cada 2 contratos, se da por adjudicación directa. Claro, esto para la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia es rasgarse las vestiduras, porque están para lo contrario, para promover la competencia. Pero hay un dato todavía más interesante, que es un dato cualitativo, y es qué impacto tiene esa adjudicación directa en el gasto, en contratación. Todos hemos oído hablar muchas veces que la contratación pública impacta en torno al 20% del PIB, unos dicen el 18%, depende cuál sea el órgano que analiza. Este informe dice que España en este tiempo está en el 18% de impacto en el PIB. Bueno, pues ¿cuánto de esos euros que gastamos en contratación se hace nepóticamente, por adjudicación directa? Dice la Comisión que el impacto de ese 50% en el gasto está en el 24% del gasto. Es decir, de cada 100 euros, 24 euros se gastan por adjudicación directa. Esto es un dato relevante. Esta es la realidad del análisis. Pocos días más tarde, a ese informe de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la Comisión Europea evacúa su informe sobre España. Todos los años la Comisión está obligada, en el cumplimiento del plan de financiación de las políticas de cohesión, de los fondos, de cómo se aplican los fondos, la Comisión está obligada a hacer un informe país, un informe por país. Y a España, y al resto de países, le toca el análisis en el 2019 del 2018. Pero ya estaba en el 2018 parcialmente en vigor la ley de contratos. El informe país de España se ha publicado por la Comisión el día, si no recuerdo mal, 21 de febrero. Pero dice algo muy importante también. De momento no está traducido el informe, pero los flashes que les voy a dar se toman de ahí. Dice, primero, que dice sobre contratación pública, que al final es gasto de fondo estructural, dinero en gran medida de la Unión Europea. Que hemos avanzado muy poco en las recomendaciones que nos dio la Comisión en el año 18 en orden a abrir el mercado de la contratación y abandonar los procedimientos de adjudicación directa. Otra vez. De nuevo, ahora la Comisión Europea nos dice que seguimos adjudicando mucho en adjudicación directa, negociados sin publicidad y contrato menor. Son recomendaciones del 18. Hoy diríamos contrato menor, porque el negociado sin publicidad ha quedado muy restringido. Habría que evaluar cómo esa modificación normativa del negociado sin publicidad ha afectado estos datos. No tenemos la evaluación en datos. Todos sospechamos que ha afectado beneficiosamente, que hoy se licita más en abierto que antes. Y creo que esa es la experiencia común. Pero dice también otra cosa muy importante para hablar de mi libro finalmente. Dice que además no hay estrategia nacional de contratación pública, que es algo que tiene que hacer la Oficina Independiente de Contratación, que se lo atribuye la elaboración y la preparación de esa estrategia, el artículo 332 de la ley, que no hay organismos de supervisión y de control, porque los organismos de supervisión y de control de la contratación pública son consultivos y están fraccionados. La mejor prueba es el contrato menor, cada uno ha dicho lo que le ha parecido, pero no hay una única voz en la supervisión de la aplicación de la normativa, y que además no hay una entidad con la suficiente independencia funcional y orgánica para poner orden. Pese a que la directiva, artículo 18 de la directiva, recomienda, es verdad que no es una imposición, pero recomienda que se trate de una autoridad independiente, de verdad. Es decir, como pueda ser el modelo de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, como pueda ser el modelo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la Autoridad de Protección de Datos, de cualquier autoridad independiente que es independiente y tiene medios, es independiente de la administración activa y tiene medios,
y además tiene funciones de regulación, que son toma de decisiones imperativas para los operadores del mercado. Bueno, pues en la regulación de la ley, esa oficina, que es la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación, es un mixtólogo. No está rematada, justamente por las enmiendas parlamentarias. Porque se concibió con independencia, pero en una enmienda parlamentaria del Grupo Socialista se le cambió, se concibió en una enmienda de Ciudadanos como entidad independiente y en una contraenmienda del Grupo Mayoritario se le quitó parte de esa independencia. No tiene independencia orgánica, depende, es un órgano del Ministerio de Hacienda, pero tiene un montón de independencia funcional. No están sujetos a mandato, se les nombra por 6 años, tienen garantizada la independencia en el ejercicio de su cargo, tienen funciones regulatorias, pueden dictar instrucciones obligatorias, recomendaciones, diseñan la estrategia nacional de contratación. Tiene mucho por hacer y mucho que hacer, pero poca capacidad. Claro, en este contexto yo me explico, y lo vivo un poco de cerca por la razón que les he dicho, yo me explico que haya querido hacer un acto reivindicativo, un acto jurídico reivindicativo de aquí estoy. Porque una instrucción no necesita muchos medios para hacerse. Una estrategia nacional de evaluación sí. Una función de supervisión auditora y analítica de la contratación también. Y o se tiene dinero y se contrata o se hace con medios. Entonces yo me explico que la instrucción haya querido ser un poco una llamada de atención de aquí estoy. Problemas, y entro ya en este, pero a flashes, porque no quiero tampoco entretenerle y hablo bajo la supervisión de Felipe, por si me paso de tiempo, pues me callo y se ha acabado. Y además es bueno que podáis hablar vosotros. Primero, ¿es obligatoria? Según la ley lo es, pero es obligatoria, dice la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015. La Ley 40/2015, artículo 6, habla de las instrucciones de servicio. Todos los funcionarios sabéis lo que son las instrucciones de servicio. Pero sin perjuicio del artículo 6, dice que será obligatoria para el sector público del Estado. Bien, pues la instrucción se publica el día 28 y dice que es obligatoria, y lo dice textualmente ese día, para el sector público estatal. Bien, los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, tranquilas, porque está hablando de la Administración General del Estado y de su sector público. Al día siguiente, 1 de marzo, al día siguiente, la propia página web de la oficina, por el revuelo que se montó en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y en todo esto, les aseguro que se montó ese revuelo. Un ejemplo, yo puse la instrucción descolgada de la página web ese día y tuve 12.000 visitas. En mi vida he sido yo trending topic de nada, pero ese día lo fui porque había colgado la instrucción. Comentarios de todos los colores, los interventores y secretarios municipales diciendo que a mí eso no me afecta, la Diputación de Huelva diciendo que a mí, de Huesca, que a mí eso no me afecta, etc. Ya se montó una del revuelo y empiezan a hablar los opinadores. En el mundo de la contratación pública hay muchos opinadores. Y además tienen plataforma, el Observatorio de la Contratación, los blogs de los opinadores, que además nos tienen, a Ana Rosa, a mí y a mucha otra gente, muy enganchados. Yo me levanto todas las mañanas y me consulto 6 o 7 blogs de contratación pública, porque los opinadores son como corrientes de opinión que ya uno sigue, como a Forrest Gump cuando corría por los Estados Unidos. Pues en ese contexto, el primer problema de la obligatoriedad hay que darle una respuesta. ¿Esto es obligatorio para el Ayuntamiento de Sevilla o para Envisesa o para Emasesa o para Lipasam? Pues los opinadores están divididos. Yo no les voy a contar lo que cuentan los opinadores, pero hay una división de opiniones. Yo tengo la mía y se las voy a trasladar, porque para eso me han puesto esto aquí y no están los demás opinadores. Les voy a dar mi opinión. Yo creo que es obligatoria para todo el sector público, para todos los órganos de contratación, las instrucciones. No tendría sentido en una interpretación sistemática y finalista de la ley que leyéramos la expresión sector público del Estado como sinónimo de sector público estatal, pese al error que cometió la instrucción en la página web, que cambió al día siguiente
y lo pone además, lo explica por qué lo cambian, y no tendría sentido en una interpretación de las funciones de este órgano. Me dirán, no, porque eso es una competencia que pueden las comunidades autónomas, que pueden crear sus propios organismos. No, no tienen capacidad regulatoria. La capacidad regulatoria de dictar instrucciones solo la tiene la oficina. Es verdad que pueden crearse oficinas de supervisión autonómicas, pero de supervisión, no de regulación. No tendría sentido que el mercado de la contratación, que es único, tuviera un regulador que no tuviera efectos en el mercado único. Que lo haya hecho bien o mal es otra cuestión. Eso es otro problema. Pero desde mi punto de vista, en una interpretación sistemática de la ley, y podríamos entrar en qué significa el artículo 6 de la ley 40, qué significa el carácter básico del artículo 332 de la ley de contratos del sector público, qué doctrina hay del Constitucional en este tema, porque la hay en este tema casi igual, y la ha podido haber en este tema, porque Aragón impugnó la ley por esto. La ley está impugnada por la Comunidad de Aragón, por este, entre otros, por este tema. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional se encontró sin poder pronunciarse, no se podrá pronunciar nunca, porque el Gobierno de Aragón y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo y retiraron el recurso. Pero estaba recurrida por este tema. La cuestión es, para mí es obligatoria, porque otra cosa sería fraccionar el mercado, y nos viene diciendo Europa en sus recomendaciones y en sus informes anuales que eso es justamente uno de los males de la contratación pública. Junto, por cierto, a la no digitalización de la contratación electrónica. Nos pega un palo enorme en la digitalización y además dice algo que es todavía peor sobre la contratación electrónica. Dice, España es uno de los mejores países en empresas de servicios electrónicos de Europa, pero es el más fraccionado y se entiende peor las administraciones entre sí. Eso ha generado que no haya sinergias en las plataformas, etcétera. ¿Sabéis que el día 1 de octubre del 2018 entraba en vigor la administración electrónica? Pues no. Porque hubo un Real Decreto Ley 2 meses antes para decir que una patada para adelante, 2 años más, otra patada para adelante, 1 de octubre del 2020. Y ya veremos si el 1 de octubre del 2020 tenemos finalmente conectada, porque sin interconectividad no es posible que funcione la administración electrónica, dado el reparto en el ejercicio de competencias vertical o transversal que tenemos en nuestro país. Y segundo, y con esto acabo, su contenido. Miren, se habían pronunciado todas las juntas de contratación, todas. La del Estado, la de las comunidades autónomas, la Junta de Gobierno local, la de muchos ayuntamientos, las intervenciones. Y había un consenso más o menos en torno a 3 cuestiones. El ámbito objetivo, el ámbito subjetivo y el ámbito temporal. Con alguna divergencia, alguna cosa así un poco disonante, en relación, por ejemplo, al ámbito subjetivo o al ámbito temporal. Si era el ejercicio presupuestario o el momento de aprobación del gasto. La mayoría el ejercicio presupuestario, todas menos la del Estado. En el ámbito subjetivo, si era el poder adjudicador, la entidad contratante o el órgano de contratación. La mayoría menos 2, País Vasco y Aragón, que era el órgano de contratación. Y en relación al ámbito objetivo, el tema de la unidad funcional del contrato. Bueno, pues lo que ha hecho la instrucción es un poco unificar esos criterios en virtud de la opinión mayoritaria. Y para eso están las instrucciones. Pero lo ha hecho con una mentalidad, lo comentaba antes con Luis y lo comentaba también con Ana Rosa, lo ha hecho con una mentalidad, esto lo han aprobado 5 personas, 4 vocales y la persona que ostenta la presidencia del órgano. Porque no tienen que consultar con nadie, no tienen que consultar con nadie porque la ley no se lo exige para aprobar una instrucción. Pero claro, se ha legislado como tantas veces, se ha dictado una interpretación, perdón por el exceso verbal, como tantas veces desde Madrid. Y cuando se hace desde Madrid siempre pierden las entidades locales, siempre, porque no hay una mentalidad adecuada para recibir las sensibilidades de los pequeños ayuntamientos y de las pequeñas empresas municipales. Aquí hablamos en Sevilla. Sevilla tiene capacidad para tener, por supuesto, su autogestión en materia de contratación, y Ana Rosa lo ha puesto de relieve. Pero la realidad local, como sabéis, es muy diversa, Y no es de recibo que se establezcan criterios, ni por la oficina, ni por la Junta Consultiva de Contratación Estatal, ni por nadie, sin mirar la realidad compleja y diversa de España. ¿Y dónde está el problema? Ahí, que la instrucción ha dicho que desde el punto de vista del procedimiento, ha dicho otras cuestiones en las que me gustaría entrar, pero no tengo tiempo.
Por ejemplo, Ana Rosa ha dicho algo antes muy importante. El contrato menor no cabe cuando la necesidad es puntual. Perdón, solo cabe cuando la necesidad es puntual. Solo cabe cuando la necesidad es puntual. Bueno, pero eso de la necesidad puntual, o ha dicho ella, que no sea algo recurrente. Pues yo me he encontrado con bastantes casos donde a lo mejor no hay una recurrencia, pero Intervención entiende que sí, porque ha hecho 3 veces un festival de música, una entidad municipal, pero después ha cerrado el festival y no ha podido recurrir a la contratación menor porque le han dicho que no ha planificado y tiene que irse a una bolsa de laborales, pero no tiene medio, en fin, es complicado acertar con el concepto de unidad funcional y sobre todo con el concepto de necesidad puntual. A mí me parece complicado. Pero bueno, sin entrar en eso, el problema es que ha dicho que en el procedimiento hay que acreditar los 3, la consulta de 3 expedientes, de 3 ofertas. Y esto ha sido el gran debate. Otra vez las 3 ofertas. ¿Cómo se nota que están diciendo la gente de Madrid, que son técnicos de Administración Central del Estado, que han trabajado en el Estado, y una presidenta que viene de la Junta de Andalucía, donde esa instrucción de los 3, del menor y de la consulta de 3 ofertas ha existido siempre, pero en los ayuntamientos hay que montar un expediente consultando 3 ofertas. Bueno, pues ya los opinadores también han empezado a detectar interpretaciones conciliadoras, y con esto de verdad que me callo, que ya son las 7:05. Interpretaciones conciliadoras. Ha dicho antes Ana Rosa, si el ayuntamiento publica la licitación del menor a partir de 6.000, el Ayuntamiento de Sevilla, de 6.000 euros, normalmente se hace en virtud de la capacidad de pago por anticipo de caja, teniendo en cuenta que no todo el mundo puede pagar por anticipo de caja, porque eso es un criterio contable que implica gestión presupuestaria. Una sociedad mercantil pública pues no tiene ese requerimiento. Ya empezaríamos a ver cuál es el anticipo de caja o la capacidad de gasto autónoma sin necesidad de acudir a los procedimientos de la ley, digamos, en este punto, ¿no? Bueno, si los publico, ¿tengo que pedir 3 ofertas? Evidentemente no. A mí me parece que en ese caso es absurdo la cumplimentación de las 3 ofertas. Y si no los publico, pero no tengo la capacidad o la necesidad es tan pequeña que es un trámite que me genera una carga burocrática excesiva, bueno, la instrucción también permite que se justifique. Ahora, lo que no dice es cómo se justifica o cómo se puede justificar la no recurrencia a la petición de 3 ofertas. Y por último, los PANAP. Los PANAP ya han puesto el grito en el cielo. Los poderes adjudicadores que no son administración pública han vuelto a las andadas, y aquí hay mucho PANAP, o debería haberlo, porque todas las empresas municipales del Ayuntamiento de Sevilla lo son PANAP. Los poderes adjudicadores que no son administración pública han dicho, a mí no me aplica, porque a mí no me aplica el contrato menor. Yo no aplico el 118 de la ley, yo tengo un 318A que dice que si lo que me gasto para obra X y para servicio X, por debajo de ese X, es adjudicación directa a un contratista con capacidad de obrar, punto. Por lo tanto, yo no tengo que tramitar un contrato menor, yo adjudico directamente. Otra vez volvemos al problema que se planteó con el apartado B de ese artículo, cuando los PANAP dijeron, a mí no me aplican los procedimientos que establece la ley en función de las circunstancias que la ley delimita. A mí me aplican los procedimientos de la ley, pero el que yo quiera, porque el apartado B dice cualquiera de los procedimientos. Ya lo resolvieron las juntas consultivas de contratación, en el sentido de decir, no, mire usted aplica los procedimientos como una administración pública, con las limitaciones del simplificado, con las limitaciones del supersimplificado, y lo hace, y el negociado sin publicidad es exactamente igual, lo que ha quedado como negociado sin publicidad. Pero ya nos estamos encontrando con esa interpretación huidiza, de nuevo, de las garantías de la contratación. A mí no es que me parezca ni bien ni mal, de verdad, lo de los 3, sinceramente, no me parece ni bien ni mal. Bueno, es una opción. Lo que sí me parece mal, y con esto acabo, es que no se ponga nunca en valor las intenciones. Las intenciones son importantes y marcan destino, marcan llegada. ¿Qué inspira todo esto? ¿Qué inspira lo que dice la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia? ¿Qué inspira lo que dice la Comisión Europea? ¿Qué inspira las recomendaciones de Europa
desde hace ya tantos años, que inspira la función regulatoria de supervisión y de regulación y de generar instrucciones que más o menos establezcan un marco común de aplicación. Bueno, aparte del ánimo de unificación, podéis criticar que la autonomía local, la autonomía también de las comunidades autónomas está enfrentada a esta pretensión. Eso es una tensión que se da siempre que hay mercado regulado, siempre que hay mercado regulado. Poca autonomía tenemos frente a Europa, donde hay mercado regulado para adoptar este tipo de decisiones regulatorias. Y las intenciones no son más que abrir la contratación de verdad a la concurrencia, porque eso sí os digo, los números de España no se repiten fuera de España. Esto es una realidad con la que tenemos que enfrentarnos. Los números de adjudicación directa en España no existen, no tienen parangón en Europa. O sea que tenemos realmente ahí una pelea por librar. Y bueno, muchas gracias y perdón por provocar un poco el debate, pero es de lo que se trata. Si Felipe no me dice lo contrario, que nos tenemos que ir. Bueno, en absoluto. Yo creo que podemos seguir un poquito más, ¿no? Si hay alguien que quiera hacer alguna aportación, porque me parece que el tema es lo suficientemente importante y actual, sobre todo, como para que así lo hagamos. Ahí solamente me suscita una pregunta, ¿no? Que yo me hago, yo no soy jurista, pero claro, yo digo, entonces ¿para qué queremos el Parlamento? Montemos una oficina de 5 personas y que empiecen a dictar instrucciones, que para mí es legislar, y se acabó. No necesitamos ni autonomía local, ni autonomía autonómica, ni necesitamos parlamentarios, ni necesitamos nada. Necesitamos 5 expertos. Yo creo que esa instrucción supone desconocer completamente la gestión ordinaria de una empresa pública. Y yo creo que supone eliminar completamente la capacidad de decisión o intentar eliminarlo. Creo que no lo va a conseguir. Pero bueno, habrá que tomar decisiones, habrá que ver, poner equipo, cómo vamos a adoptar, qué postura vamos a adoptar con respecto a esa instrucción, qué justificaciones habrá que tener, pero desde luego cuando tenemos nuestra actividad ordinaria, que es de contratos menores muy frecuentemente, tiene mucho que ver con roturas de tuberías, con roturas de termos, con sustitución de bombines, porque hay que cambiar unas puertas, con situaciones que no pueden someterse a esos criterios de esos 5 magníficos expertos, que estoy seguro que lo son, pero que dudo mucho que se hayan encontrado con esa problemática en su vida, ¿vale? Entonces, siento tener esta actitud, pero la verdad es que esa instrucción ha sido algo bastante chocante por lo menos desde la función pública que representamos dentro de las entidades que gestionamos servicios, ¿no? Pero bueno, no me quiero yo, al final soy yo el que va a hacer la pregunta. Aunque no te la hago porque la has respondido. O sea que... Bueno, yo sí que me gustaría, gracias Felipe, yo sabía que, vamos, esto te lo he oído a ti hoy y por el hecho de estar ahí un poco conectado a la oficina, repito, no he hecho la instrucción, yo no hubiera puesto lo de las 3 ofertas. Pero sí que me he recibido muchas críticas, ciertamente, y además espero recibir muchas críticas, pero bueno, en realidad realmente no me siento, digamos, aludido. Vamos a ver, 5 expertos. Una circular del Banco de España tiene un grado de afectación equivalente en una entidad financiera a la hora de, por ejemplo, de hacer sus depósitos de garantía en actividades de riesgo de préstamo, mucho más importante que la ley del sector bancario. La circular es mucho más importante. Es un poco lo que tú has dicho, la instrucción para nosotros es... ¿Para qué queremos el Parlamento? Al final esto es lo que ha concretado el 118.3. Primera cuestión, la culpa la tiene el Parlamento, porque quien ha aprobado la ley con esa, antes la empecé tachando de mala ley, con esas monstruosidades y falta de precisión, yo creo que y el Parlamento lo puede cambiar, claro, lo puede cambiar. Y estos organismos de regulación están para intentar hacer que los mercados sean más mercados. Ese es su carril. No lo podemos sacar de ese carril. Igual que la CMNC no te va a decir que está muy bien que el 50% de los contratos en España se den por adjudicación directa. Es que ese no es su carril. Su carril es importa el importe, ¿no? Más que el número de contratos. 23,5 de cada 100 euros, 23,5. Eso tiene un titular de prensa muy feo, creo yo. El titular de prensa de eso es feo. Entonces, está para lo que está. Y
en su ánimo de, y lo explica en su exposición de motivos, en su ánimo de crear condiciones de competencia y concurrencia, transparencia, publicidad y tal, ha encontrado, digamos, esa fórmula. Que sí, que desde luego no son gestores atentos a la realidad quienes opinan que una carga administrativa en la tramitación de un procedimiento como esta no va a tener impacto, claro. Yo estoy seguro que los gestores han recibido mal esta instrucción. Vamos, evidentemente los gestores del Estado, de la Junta de Andalucía, ya la vienen aplicando y tal, pero los gestores que se encuentran con los problemas que tú dices, pues estaba convencido de que se sentaba mal. A mí me parece que es el punto por donde hace aguas. Y así lo he trasladado. No, pero yo no estoy personalizando, ¿eh? Ojo, si ha sido la impresión, no era el caso. Aparte que conste que nosotros hacemos casi todos los contratos pidiendo 3 o 5 ofertas, que no es... Pero sí realmente es que es como o sea, que te vengan a decir eso aquí de esta manera, con nocturnidad y alevosía, además, y de una forma que realmente, por un órgano que está yendo más allá de la interpretación, por lo menos cuando uno lee una instrucción, yo estoy acostumbrado a leer instrucciones de carácter urbanístico sobre todo, porque es a lo que me dedico, y las instrucciones son interpretativas. No te dicen ni una coma más allá de lo que te está diciendo la ley o te está interpretando preceptos que vienen en una ley. Y aquí, para mí, a mi entender, se ha ido mucho más allá de eso. ¿Dónde dice la ley que haya que pedir 3 ofertas? ¿Dónde dice la ley que hay que justificar el carácter puntual del contrato? ¿Dónde dice la ley? Claro, todas esas preguntas ¿dónde dice? Permitían que cada uno lo interpretara a su manera, cada poder. Es que si la ley no te lo exige, pues es muy simple, la ley no ha querido exigirlo. Vamos. Yo entiendo perfectamente lo que me dice, como llevo desde el día 28 oyendo esta crítica por la... A mí es que me suena esto al fin justifica los medios. Todo ese discurso, ¿no?, de la comisión, la competencia, no sé qué, no sé cuánto. No hemos visto obligados. No hemos visto obligados. Yo recibo mucha gente que me dice continuamente me he visto obligado. Le he pegado la pata a la puerta porque me he visto obligado. ¿Dónde está la legitimidad de cada acto? De todas formas, por elevar un poco, si me permite, Felipe, el peso de la tecnocracia de los expertos, también desde Europa es verdad que recibimos sin legitimación, que no viene del Parlamento, que no son decisiones de la Comisión. A la Comisión no la elige nadie. Precisamente. Y son tecnócratas también. Este mundo de la tecnocracia en la definición del pormenor de la norma es algo bastante... Y en los sectores regulados es absolutamente el día a día, en los sectores regulados. La contratación pública es un sector regulado, o esa es la pretensión, al menos de la directiva, cuando define este tipo de entidades, y les confiere esta potestad. Les confiere, no lo hace, la ley lo ha traducido, además yo creo que mal traducido, porque no le ha dado la independencia orgánica que requiere, pero la directiva, cuando habla de este organismo, le da esta función regulatoria. Alguien tiene que poner un poco de orden y tomar decisiones allí donde las prácticas son anticoncurrenciales o anticompetitivas. Bueno, yo creo que regular e interpretar no es lo mismo, pero bueno. Yo quiero decir una cosa, yo con todos estos controles por estas oficinas voy a poner una cosa que ha pasado en el ayuntamiento, cuando tú has dicho que para las concesiones de obra y servicios, el reequilibrio y demás, pues tenemos que pedir informe a... Sí. Para eso está la ONU, eso es nuestra función, ahí no entra. A mí me pasaron otro día un pliego de una concesión de servicio que llevaba una aportación por parte del ayuntamiento al concesionario. En esos casos tiene que pedirse informe. Yo llamé al servicio y digo, que esto tiene que pedir informe a la comisión, pues se lo quitó. No se lo doy. Quiero decir que muchas veces estos controles a los que gestionamos los procedimientos y ya pues se lo quitó, le quitó la aportación de un plumazo y ya no tiene que ir a la comisión. Que muchas veces los controles externos al propio regulador, a no ser que sea un contrato muy, muy importante que tú no puedas determinarlo, hace que los procedimientos los vayas ajustando. Claro. Para evitar todo esto. Entonces, yo creo que lo único que se ha cedido la instrucción respecto a lo que ya veníamos haciendo es lo de las 3 ofertas, la verdad. Yo soy muy contraria a las 3 ofertas, porque yo sé lo que son las 3 ofertas, porque lo he vivido en mis carnes.
Y esos son un contratista que trae 2 ofertas de otro. Y eso lo hemos vivido nosotros. Una diferencia, Ana Rosa, a ver qué pensáis de esto. Uno que trae 3 ofertas de él. Quiero decirte que pido 3 ofertas. Que sí. Y tú vas y tú... Sí, vamos, sí. que yo lo he vivido de que se llama presenta tú, presenta... Todos lo hemos vivido. Todos lo hemos Y vivido. eso hasta que llega un momento y dices tú, publico. Yo aconsejo que no se pidan 3 ofertas, que se publiquen. En el ayuntamiento hemos conseguido Y si un ahorro... y se queda desierto, adjudica. Y se quedó directamente, se acabó. desierto, adjudico. En el ayuntamiento hemos conseguido un ahorro increíble con publicar. Y se están publicando todo. Y yo cuando me preguntáis, ¿lo de 2000 lo publico? Publica. Si puedes, publica. Si además es muy fácil. No lo he dicho, que una de las ventajas también de la ley es que ya no tenemos que publicar en boletines, en los perfiles. En el perfil del contrato es muy fácil subir. Bueno, muy fácil, con la informática te lo permite, ¿no? Pero eso te da una agilidad en la licitación que yo le pediría 3 ofertas. Yo creo que tendría que haber dicho públiquese todo lo que se pueda publicar y olvídese del contrato menor. También Eso. se hubiera ido por encima de la ley. Si dice públiquese todo lo que se tiene que Yo publicar. todo lo que haga por Porque encima la de ley Como no una parece- recomendación. La ley no dice que el menor haya que licitar. No, vía no, que va, publicación. eso es un lo hace. invento. Pero si el efecto de esto es ese, ojalá. Es ese. Ojalá. Y concurrencia una bestialidad. La gente se presentan, pero 40, 50 empresas en un contrato menor, ¿eh? Claro. Y Y además dice otra cosa la instrucción, que yo la veo bien, que no hay que adjudicarla al más barato, sino a la mejor calidad-precio, que eso también en el menor, Claro, porque el que te eso- traía las 3 ofertas, te traía 2 más altas que la suya, Claro. porque así justificaba que se la dieras a él. Pero hoy es calidad-precio, al final... pero eso de la calidad-precio yo lo pongo entre comillas. Sí, porque al ¿dónde final- están los criterios para medir la Porque calidad? si tú en un contrato menor si te no pones a tienes un hacer pliego? juicio de valor, Claro. te pones a hacer esto, te pones a hacer valoración, entonces no Claro. termina. Pues para eso yo le digo a todo el mundo, si quieres juicio de... Nosotros prohibimos expresamente que se hagan juicios de valor en los contratos menores. Y solvencia tampoco se pide, igual que los procedimientos simplificados reducidos. Y yo cuando hay gente dice, es que yo quiero solvencia, pues vete a un abierto. Claro. Porque entonces ¿para qué queremos el menor? El menor es, me hace falta, y lo hago. Un dato súper importante que ha dicho Ana Rosa, ese informe de la comisión dice que el mismo contrato, el mismo tipo de contrato, la misma necesidad, la misma tubería, si se hace por un procedimiento concurrencial, publicando el menor, o un procedimiento súper simplificado, está cuantificado en el 9,9 el ahorro medio Sí, sí. en España, 9,9, o sea, es mucho importante. más barato hacerlo así. Sí, 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 si el sí. efecto es que se publique, bienvenida sea. En Y ese yo hubiera caso. puesto todo en el ayuntamiento, pasa que bueno, teníamos presión política y quisieron poner hasta 6.000 Bueno, euros. para comprarte un paquete de folio no vas a poner... No, pero es que no debes de comprar un paquete de folio, lo que debes de comprar es un procedimiento Claro, para comprar todos los efectivamente, folios que te he puesto necesitas. un a la mal ley. ejemplo, es una necesidad recurrente. Bueno, pero bueno, Bueno, pues si queréis algo más. yo voy a abrir a una pregunta o algo así parecido porque la verdad que vamos ya muy tarde. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación o pregunta? ¿No? Bueno, pues la verdad que os lo agradezco porque en realidad, aunque está siendo sumamente interesante, yo me quedaría aquí hasta la noche, No, yo no. pero escuchándoos. Sí. Pero bueno, ya solamente daros las gracias por haber asistido Nada, a esta vosotros, muchas gracias. jornada, también a todos vosotros por estar aquí todavía a esta hora, pero de verdad, es que considero que es un tema que es esencial, es importantísimo. Nosotros hemos tenido que montar una estructura de contratación que no existía en la empresa, entonces es un elemento que es esencial para todo el sector público y está claro que también es un parte demasiado desconocido, porque creamos estructuras muy profesionalizadas, pero tenemos miles de funcionarios que no conocen las reglas básicas de la contratación y que eso realmente es lo que hace que la contratación muchas veces se desvirtúe, más que la falta o la emisión de instrucciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y gracias. Muchas gracias a vosotros. Por cierto, estamos clausurando las jornadas por si, aunque no lo haya dicho, no hay un acto de clausura formal. Ya con esta ponencia damos por clausurada la jornada. Gracias. Si alguien, vamos, las compañeras de Envisesa saben mi correo, pero si yo estoy dispuesta a cualquier consulta que necesitéis, mi correo, ellas lo saben, si la conocéis, pues me lo mandáis y vamos, que yo mando pliego, todo el mundo atiendo lo que necesite, ya lo saben.